A mí se me está cortando, es a mí que se me corta, ¿no? Bien, nuevamente bienvenidos a otra clase de introducción al turismo. Hoy continuamos con los aspectos de la unidad 5 vinculados a las cuestiones del sector privado en turismo, y ya habíamos estado analizando el efecto de la asociatividad, los acuerdos entre el sector público y el sector privado y las posibilidades de unirse para desarrollar tareas conjuntas con los distintos efectos que sobre el turismo eso podía involucrar. Lo que vamos a ver ahora entre esta clase y la siguiente va a estar asociado a una mirada del turismo de parte de todos los actores, de todos los ámbitos que participan en la actividad turística. En definitiva, el conjunto de organizaciones, de empresas que son las productoras de los servicios turísticos. Para ello, simplemente, y para entender algo que venimos diciendo desde el inicio, que el turismo es un viaje circular y que no solo hay que preocuparse o ocuparse de las cuestiones que tienen que ver con el destino, sino que también es relevante todo lo que pasa en origen, esto es, en el país emisivo o en la región emisiva. Por lo tanto, es interesante tener presente las cuestiones que motivan la actividad turística y las cuestiones que están asociadas, cuestiones, organizaciones, empresas, que están asociadas a la operación turística. Entonces, en ese sentido, vamos, en una apretada síntesis para ver los distintos temas, vamos a tener que ver es decir, los operadores turísticos, el conjunto de operadores, que sobre ese tema nos va a ilustrar Silvia, cuestiones que tienen que ver con las representaciones, con la comercialización que se producen en el origen, en el país emisivo, en la región emisiva, todo lo que tiene que ver con los servicios asociados a las ventas, los servicios asociados al paquete turístico, a la propuesta turística, las cuestiones que tienen que ver con el transporte, el desplazamiento, sobre las cuales nos va a ilustrar Laura más tarde, desde el punto de vista de la actividad en el destino, vamos a tener el alojamiento y todas las cuestiones asociadas con los aspectos de la alimentación, esencialmente la restauración, como se da en llamar, cuestiones que tienen que ver con atracciones y actividades que son los impulsores, como ya lo hemos conversado en algún momento, de la actividad turística. Esto es, nos movemos hacia un lugar en virtud de existir algún tipo de atractivo que nos convoca. Esto recordemos también que es la transformación de los recursos. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Cuestiones que hacen a el transporte local, bueno, en definitiva, que tienen que ver con las empresas que operan lo que llamamos en la actividad el transfer, la manera en el movimiento de los pasajeros que llegan hasta sus distintos puntos donde se van a alojar o a otras actividades. Todo lo que hace a la propuesta comercial en un destino, los souvenirs, lo que tiene que ver con el apoyo al visitante, la recreación, las cuestiones de la orientación y en definitiva las cuestiones asociadas al control del sector desde el punto de vista gubernamental en destino, y no menor las cuestiones que hacen al fomento, entre ellas la actividad que particularmente estamos desarrollando nosotros, que es la formación de recursos humanos o la formación, si lo planteamos en una manera más amplia, como les daba a entender la semana pasada, la formación de talentos. Nosotros, en definitiva, estamos gestionando los talentos que ustedes tienen para lograr el mejor desarrollo y su aplicación en las actividades del turismo. En definitiva, eso es lo que estamos intentando manejar.
En virtud de ello, entonces, lo que voy a hacer ahora es darle el pase a Silvia, que si ya estás en condiciones, nos puede comentar los temas que tienen que ver con los operadores turísticos, las agencias de viajes y su presencia dentro de la actividad turística dentro en el país emisivo o en el ámbito de origen de la actividad. Silvia, cuando gustes, si tenés para... Vos podés... estás muteada. Ok. Ya voy. Ahí. Ponelo en presentación, si querés. Sí, sí. Ya vengo, voy a apagar la cocina que había prendido para usted. Bien. Hoy ya estoy de vuelta, esto es la virtualidad. Bueno, muy bien. Estábamos hablando de operadores turísticos, ¿sí? Sí. Operadores turísticos, intermediarios entre el pasajero y el destino turístico. Tenemos varias categorías, ¿sí? Yo diría hay dos grandes categorías. Las agencias de viajes mayoristas, algunos llamados tour operadores. No hay gran diferencia entre un mayorista y un tour operador. Yo diría que hoy en día es lo mismo, algunos se llaman tour operadores, otros se llaman mayoristas. Y las agencias minoristas. Las agencias mayoristas venden a las minoristas, ¿sí? Y en algunos casos venden al público también, una lucha. Pero bueno. Podemos dividirlos también de acuerdo a la escala geográfica. Podemos decir que tenemos operadores mayoristas y minoristas nacionales, que son los que están dentro del país de origen, ¿sí? Regionales, porque por ejemplo podemos tener algo que sea de América Latina o de toda Europa, un operador mayorista de toda Europa, o una agencia de viaje minorista de toda Europa. Y le llamamos agencias internacionales cuando ¿sí? Esa agencia pertenece a otro país y está dentro de Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, Europa Mundo es una empresa española que también opera dentro de Argentina. Sería una empresa mayorista internacional, una línea aérea, por ejemplo. Avianca, que es de Colombia, que puede estar en Argentina. De acuerdo, si estamos viendo el desplazamiento de la demanda, ¿sí? Pasajeros de un país que van al extranjero o pasajeros del extranjero que llegan a un país. Bien, nos posicionamos en Argentina y tenemos agencias receptivas, son las agencias de viaje, tanto minoristas como mayoristas, que reciben pasajeros del exterior. Esas se llaman agencias receptivas. Hacen todo lo que es el turismo nacional, el turismo del lugar. Hablo de Argentina, pero también puedo hablar dentro de Argentina de una localidad, por ejemplo, Salta. Ustedes dirán, bueno, sí, Salta tiene agencias receptivas de Salta, sí. O sea, no es necesario que estén en Buenos Aires, que sean de Argentina. Puedo tener una agencia receptiva en Mendoza, puedo tener una agencia receptiva en un pueblo chico, en Chascomús. Hay agencias receptivas, por ejemplo. Puede haber agencias receptivas en, ya te digo, países, en provincias, en municipios, ¿sí? Y agencias emisivas son aquellas agencias que venden viajes afuera del lugar. Por ejemplo, en Chascomús hay agencias que venden viajes afuera de Chascomús, que pueden llegar a ser dentro de la provincia, puede ser dentro del país o dentro del mundo. ¿Pueden ser de las dos clases? Sí. ¿Sí? Yo puedo tener una agencia receptiva y emisiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tanto recibir turismo de afuera, ¿sí? Para ser local en el lugar, o puedo vender, ¿sí? A mis locales, a mi gente de mi lugar,
turismo hacia afuera, que puede ser hacia afuera de la provincia, hacia afuera en el extranjero, ¿sí? Hacia afuera de otra ciudad, ¿sí? Cuando el turismo es que yo vendo gente de mi lugar hacia afuera, se le llama emisiva. Y cuando se recibe, receptiva. Después tenemos que ver si es especializada en un tema o no. Yo puedo dedicarme a una venta general, que es una agencia no especializada. Quiere decir que yo puedo estar vendiendo un turismo de playa, puedo estar vendiendo un turismo de nieve, puedo estar vendiendo un turismo urbano, ¿sí? O puedo dedicarme especialmente a algo. Por ejemplo, turismo de nieve. Vendo solamente turismo de esquí. O vendo solamente turismo estudiantil. O vendo solamente turismo para la tercera edad. Se puede agrupar de acuerdo a un montón de características, ¿sí? ¿Qué tipo de especialización tengo? De acuerdo a el nivel de operación, ¿sí? Según la ley 18.829 de agencias de viajes de la Argentina, yo tengo 3 clases fundamentales de operadores. La empresa de viajes y turismo, que es la EBT, ¿sí? Que es tanto mayorista como minorista. ¿Y pueden organizar viajes, paquetes? Sí, pueden organizarlos. ¿Sí? Luego tengo las agencias de turismo, que son solamente minoristas. ¿Pueden organizar paquetitos, paquetes? Sí, también pueden organizar paquetes. A diferencia de las agencias de pasajes, que es la tercera categoría, que es una minorista, pero no tiene la capacidad de vender, de organizar viajes, de armar paquetes. Cada una va a pagar una cotización diferente en el ministerio. Se va a tener que habilitar, ¿sí? Y presentar distintos requisitos ante el ministerio para poder tener esa categoría, una o la otra. Además también hay un seguro que se hace, un seguro de caución se llama, y que va a costar diferente, más caro por supuesto para las empresas de viajes y turismo, un poco más económico para las agencias de turismo y un poco más económico todavía para las agencias que venden pasajes. Eso se paga una vez al año, se llama seguro de caución. Bueno, estos son algunos de los retos de las agencias de viajes, ¿sí? en la actualidad. Se están formando oligopolios, es decir, que hay agencias de viajes gigantes que son internacionales, que operan mucho por internet y que acaparan una gran cantidad de turismo, especialmente de gente joven, de gente que se anima a usar las tecnologías para hacer las reservas, que se animan a comprar por internet, que se animan a poner la tarjeta de crédito. ¿Sí? Mucha gente grande no se anima porque tiene miedo que les puedan hackear las tarjetas, pero la tendencia es a comprar por internet, por un montón de ventajas que eso tiene. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Y algunas de las ventajas son que en cualquier horario del día que yo tenga disponible me puedo sentar frente a la computadora y reservar mi vuelo, mi pasaje en bus, en tren. Puedo comparar, hacer comparaciones, ¿sí? Se me despliega una pantalla, pongo un origen y un destino. Se me despliega una pantalla donde me dice en avión, en bus, en tren. Me marca los tiempos, los horarios de llegada, los horarios de salida y el costo. Entonces, en una pantalla, a las 11 de la noche, cuando me desocupo de todo y tengo ganas de empezar a programar mi viaje, entro en una central de reserva y puedo elegir en qué viajar y cuánto me va a costar, cuánto voy a tardar, qué horarios tengo, a un solo clic. Tengo que tener tarjeta de crédito que me lo permita, un detalle importante, ¿sí? Bueno, ese es otro de los temas, tecnologías de la informática y la telecomunicación, que es una cosa que da mucha rapidez y seguridad,
sitios seguros, por supuesto, no podemos entrar en cualquier sitio porque también se han hecho bastantes, no me sale la palabra, cuando vos contratás algo y no te lo dan, estafas. Se han producido estafas, mucha gente reserva su departamento y cuando va no existe el departamento. Entonces, siempre que uno va a utilizar la tecnología para hacer una reserva, tiene que estar seguro de que el sitio que estoy utilizando es un sitio confiable. Dice reducción de comisiones por la fuerte competencia, si cada vez ¿sí? se achica más el margen de las comisiones porque hay más competencia. Un tema de las agencias de viajes es la poca comisión o cero comisión que dan las empresas aéreas, las aerolíneas. Cada vez la comisión de las aerolíneas es menos. Se llega a tener un 1% de comisión sobre el valor neto de la tarifa. Y el valor neto de la tarifa no es el total, hay mucho impuesto dentro de ese valor. Supóngase que tengo un costo total de $1000 y 600 es el costo del pasaje y 400 es los impuestos y las tasas. Las tasas y los impuestos son impuestos del país, son impuestos de los aeropuertos, los gastos que esa aerolínea tiene de impuestos que tiene que pagar. La comisión es sobre la tarifa neta nada más, así que imagínense que sería un 1% de 600. $6. O 6 pesos, bueno, 6. De un costo de 1000 que tiene el pasajero, yo voy a cobrar como comisión 6. Tengo que tener muy en claro también que ese pasaje, si el pasajero luego lo quiere cambiar, va a tener un costo muy importante de cambio. Ahora con tema pandemia se han implementado tarifas flexibles donde no se está cobrando el cambio de fecha porque es por cuestiones de fuerza mayor. Pero hablemos en épocas normales. ¿Qué pasa con los viajes, con los pasajes que uno saca de una línea aérea? Quiero cambiarlo porque tuve un problema y no puedo viajar una fecha o la otra. Tengo que tener en cuenta dos gastos que se me van a ocasionar. Primero, la diferencia, ¿sí? La penalidad por cambio, le llaman ellos, que generalmente, de acuerdo a la aerolínea, es una suma fija, que pueden ser 50, $100, penalidad por cambio, ¿sí? Y otra es la diferencia de tarifa. La diferencia de tarifa es algo que a la gente le cuesta entender. Por ejemplo, en un avión tenemos 100 lugares, ¿sí? 50 lugares, esa la tarifa se denomina por letras. Tarifa W, 50 lugares, 20 lugares con tarifa M, 5 lugares con tarifa S, etc. Ahí van desde las más baratas hasta las más caras. Cuando uno entra a reservar, ¿cuáles aparecen primero? Las más baratas. Es decir, que si yo reservo con mayor anticipación, por supuesto que es como voy a comprar un negocio y el que llega primero se lleva las mejores manzanas, por ejemplo, y el que llega más tarde se lleva las peores. Bueno, esto es parecido. Si yo compro con mucha anticipación, voy a encontrar una tarifa buena, una letra buena, mejor tarifa, ¿sí? Que si yo compro más cerca de la fecha de la salida del vuelo. ¿Qué diferencia tengo? Me pueden decir. A ver, yo estoy sentado al lado de María y María compró el pasaje, lo pagó 50 y yo lo pagué 100. Estamos sentados una al lado de la otra. Los asientos son los mismos, sí. Pero ella lo compró 8 meses antes y yo lo compré 30 días antes de la salida. Ella consiguió mejor tarifa, ¿sí? Volamos igual, todo es exactamente lo mismo, solamente que estuvimos comprando en diferentes fechas. También están los de last minute, que quiere decir que aparece alguna devolución a último momento y la aerolínea remata ese lugar, porque si no lo pierde, entonces al rematarlo aparecen ofertas de último minuto que pueden resultar más económicas todavía que cualquiera de las otras que se haya pagado. Bueno, globalización de los mercados, ya uno puede comprar, yo puedo estar en Argentina y comprar una empresa en Europa,
Antes no, eso es por las comunicaciones, ¿sí? Por internet. Antes el que estaba en Chascomús tenía que comprar una agencia de viajes de Chascomús, no podía comprar una agencia de viajes en Europa. Primero porque no, ni sabía, no se podía enterar por ningún medio. Ustedes son tan jóvenes que eso no lo han visto, pero nosotros sí. Nosotros lo hemos vivido. Es decir, yo era impensado de que yo pudiera comprar directamente a un hotel en España. Impensado, porque primero que no sé ni qué hoteles hay en España, ¿cómo iba a saber? Ahora estamos a un clic de todo. Ustedes viven en un mundo totalmente diferente al mundo que con Eduardo pudimos haber experimentado. A eso se le llama globalización, ¿no? Globalización de los mercados. Aparición de nuevos intermediarios que son brokers de plazas. Silvia, yo usaba Sí. Telex. Yo usaba Telex en los, en los 80, así que Bueno, fíjate. contá un poquito qué es Telex, que yo no lo El, te- sé. el Telex es el sistema de conexión por medio de los, a ver, como ustedes ven en antiguas películas, cuando sale la bolsa, todo lo que era en el mercado bursátil, las cotizaciones, entonces aparecía una línea como el telegrama, como el pedacito de papel que va en un telegrama cuando es el telegrama. No como ahora, que obviamente es por computadora. El Telex es una máquina de escribir muy grande, en la cual se escribía el texto y se mandaba por una conexión especial, y eso era la manera más rápida de conectarse con el resto del mundo, pero en definitiva eran como líneas vamos a decir, líneas de texto en una tira de papel que se iban generando y uno las iba enviando por el telégrafo. El Telex es una variante actualizada del antiguo telégrafo, los postes del servicio telefónico. Estamos hablando no obviamente del siglo pasado, pero estamos hablando de los años 83, 84, o sea, no hace tantos años, pero bueno, en esa época todavía no había. Después vino el fax, la máquina de telefax, y después, obviamente, bueno, la computación, pero particularmente en esa época yo utilizaba para conectarme con Europa una máquina que era enorme, piensen ustedes, un escritorio de 1 metro 10, 1 metro 20, con un teclado y con una máquina allí para escribir de esta manera tan particular y enviándole como si fuera un telegrama a distintos lugares en el resto del mundo. Ese era el sistema. Estaba en las casas o en la agencia, no, en las agencias. En mi caso yo lo tenía en la agencia. No, el Telex era una máquina para lugares, digamos, para empresas, no para una casa. El fax, después, cuando aparece el fax o el telefax, lo primero donde aparece es en las empresas, luego se generaliza y yo lo utilizaba para los negocios en mi casa, pero la primera aparición del telefax fue básicamente para aquellos que tenían que hacer negocios y tenían que enviar algún tipo de mensaje, ¿sí? El Telex, la máquina de Telex era eso, era un ámbito de negocios específico para las agencias o para cualquiera que se quisiera comunicar con el mundo. Digamos, historias. Historia, ¿no? ¿Cuánta historia? El primer hacker argentino hackeó un Telex muchas veces. Mira. Me estaba acordando de eso. Dice Raúl Yuyo Barragán, no sé si lo conocí, es considerado el primer hacker del país. En el 78 logró saltar restricciones en un sistema de ventas de tickets aéreos por Telex. Mira, no. Así que nada. Eso porque lo escuché el año pasado, escuché algo de eso y me sonaba el Telex, por eso lo googleé recién. Ya en aquellos años ya había hackers. Bueno, ¿qué son los intermediarios o brokers de plazas? Gente que se dedica a comprar grandes cantidades de, por ejemplo, plazas hoteleras o plazas, asientos de avión, para después armar paquetes.
¿sí? Entonces, o por ejemplo para vender viajes de egresados, entonces hay una compañía que se dedica y compra todo el hotel, o compra varios hoteles y después compra varios colectivos, varios micros, y luego arma sus paquetes. Esos son los brokers, los que compran con mucha anticipación, muy probablemente sea desde el año anterior a la salida del viaje, grandes cantidades de plazas, hoteles o como es, aéreos o buses o cruceros. Bueno, incremento de la regulación pública, o sea que cada vez los gobiernos tratan de meterse más en las regulaciones de agencias de viajes, para dar una seguridad, digamos, al cliente. Creciente segmentación, nuevas exigencias del cliente. Cada vez tenemos gente que conoce más del destino que va a visitar. Entonces, por lo tanto, va a exigir más. ¿Qué puede exigir? Puede exigir ubicación, por ejemplo. Uno vende un destino y un hotel 3 estrellas no cuesta lo mismo si el destino es de playa, si está sobre primera línea de playa, o si está a 3 cuadras de la playa, o si está a 2000 metros subiendo un cerro para llegar a la playa, ¿sí? Entonces, la gente que está más informada a través de Internet exige más nuevas exigencias cada vez mayores. Es decir, ya sabe que si bien ese hotel es mucho más barato que este otro, es porque está a 2000 metros subiendo una cuesta para llegar a la playa donde va a pasar sus vacaciones. Por eso que por ahí el hotel es mucho mejor, capaz es un 5 estrellas y cuesta lo mismo que un 3 estrellas, pero que está estratégicamente ubicado cerca de la playa o en primera línea de playa. Es decir, la gente cada vez, ¿sí?, por los conocimientos, por tener internet y poder ver, es más exigente en los pedidos. Hay mayor competencia de los propios proveedores turísticos. ¿Por qué? Porque uno puede ver los precios de los competidores, ¿sí? Los precios de en Internet están publicados, de los hoteles, de las excursiones, ¿sí?, de los pasajes. Entonces hay una competencia y pueden estar comparando precios constantemente. Luego dice reconversión de sistemas de gestión, calidad total. Cada vez es más exigente el cliente con lo que pueden ofrecer los dueños de los lugares. ¿Cuáles son las funciones de las agencias de viajes? Tienen una función asesora, ¿sí?, que va a ser lo que lo va a diferenciar fundamentalmente de la reserva directa que puede hacer el pasajero por internet. El asesorar, ¿sí?, es lo que va a hacer la gran diferencia entre comprarlo en forma directa o comprarlo a una agencia de viajes, donde uno puede hablar con una persona que puede aconsejarlo con estas cosas que yo les digo: dónde está ubicado, por qué me cuesta menos, si hay que cruzar una balsa para llegar y entonces tengo que ir con las valijas, si tengo que alojarme en un lugar donde el hotel está a 5 cuadras, pero es todo en subida y tengo que mover una valija pesada. Si puedo llevar maletas en el vuelo, si no puedo llevar, si excederme de los kilos me cuesta más dinero, un montón de asesoramientos. Si yo necesito tener mi pasaporte con 6 meses de vigencia hasta el vencimiento para poder entrar en ese país, si necesito tener una visa para entrar en el país, qué tipo de visa necesito hacer, si la visa la tengo que hacer en forma presencial en un consulado o lo puedo hacer por internet. Un montón de asesoramientos que a veces lo otro de internet y de hacerlo en cualquier horario del día y buscar, y es muy cómodo, pero también hace que haya problemas de este tipo. Por ejemplo, hasta hace poquito me pasó de una chica que, conocida de una amiga mía, que sacaron un pasaje a Madrid vía Canadá, pero no me acuerdo cómo era la aerolínea canadiense, haciendo escala en Toronto,
van a subir al avión y les dijeron, ¿visa de Canadá? No, pero nosotros no vamos a Canadá, nosotros vamos a España. Sí, pero bajan en Canadá, ustedes tienen que tener la visa de Canadá. Bueno, no pudieron subir. Les reconocieron el pasaje, los hicieron volar a las 48 horas, pero tenían que sacar la visa. La visa se saca por internet, pero tenés que esperar que te llegue la confirmación. Entonces no sabes cuánto tarda, porque no sabes si es viernes, si están trabajando, si es fin de semana, etc. La cuestión es que no pudieron viajar. ¿Qué pasa si esa gente iba con un tour que los estaban esperando porque llegaban un lunes y ahora van a llegar un miércoles? El tour arrancó el lunes y ellos no pudieron subirse. Fíjense todas las consecuencias que trae el hecho de no saber, de haber comprado el ticket por internet y no saber que necesitaban visa de Canadá solo por hacer escala, ¿sí? O sea, hacer escala era una escala donde tienen que bajar del avión y tomarse otro avión, pero bueno, es la misma aerolínea, creo que Air Canada, creo que se llama. Es la misma aerolínea, pero generalmente es un viaje de acá a Toronto, de ahí tienen que bajar del avión, hacer escala, tomar otro avión de la misma aerolínea para llegar a Madrid. Se van perdiendo otras cosas, ni hablar si es un crucero, que el crucero arrancó y sí, lo pueden abordar en el próximo puerto. Ya es un trastorno, unos nervios, una pérdida de dinero. Por eso te digo que la función de asesoría de las agencias de viajes es tan importante, ¿no? Como mediadora, ¿sí? Puede dar servicios sueltos, ¿sí? O ser una representante de algún tour operador, por ejemplo, hay un tour operador Europa Mundo, entonces yo puedo ser representante, puedo tener una agencia de viajes minorista y puedo ser representante de Europa Mundo en Argentina. ¿Sí? Europa Mundo, una empresa española. Puedo yo ser representante, a su vez puedo vender otras cosas, ¿sí? Porque no es una franquicia, pero sí soy representante de Europa Mundo en Argentina. ¿Qué quiere decir? Que yo, mi agencia de viajes, representa a Europa Mundo, entonces yo me encargo de venderle a Córdoba, a Salta, a Neuquén, porque soy la representante de esa empresa. También se puede dedicar a otras cuestiones como por ejemplo cambio de divisas, tramitación de visas, que también se pueden hacer, el trámite lo puede hacer la agencia de viajes, por ejemplo, para viajes a Cuba, la visa directamente es una cosa muy sencilla que se la hace el operador mayorista. O sea que yo tengo un pasajero, como agencia minorista, tengo un pasajero que viene, quiere ir a Cuba, bueno, yo compro a Cubana Tour, supóngase, que es el operador mayorista receptivo en Cuba, pero que también tiene representantes en Argentina, y ellos mismos me tramitan la visa. O si no, como por ejemplo la visa de Estados Unidos, que es un trámite que lo pueden hacer en forma personal el pasajero, pero muchas veces no sabe manejar internet y pide que la agencia de viajes le haga el trámite. Eso es algo que también se cobra en las agencias de viajes, se hace porque lleva más o menos unas 2 horas cargar todos los datos del pasajero, que tiene que venir con el pasaporte, tiene que tener un montón de datos para poder cargarlos. Y productora porque puede planificar, organizar productos turísticos o paquetes, ¿sí? Y venderlo como un producto enlatado. Vende desde el transporte, el alojamiento, las excursiones, las comidas, etc. Puede producir un paquete. Bien, ¿cómo hago para ver si la agencia de viajes que yo voy a contratar o que voy a utilizar para mi viaje está dentro, es una agencia oficial? Para que sea una agencia oficial tiene que estar inscrita en el Ministerio de Turismo y Deportes en la Argentina, ¿no? Entonces yo puedo entrar en la página del Ministerio de Turismo, ¿sí? Y buscar. Lo puedo buscar de acuerdo al número de legajo, ¿sí? Puedo buscarlo por el nombre comercial, ¿sí? O por lugar de asentamiento, puede ser por provincia, por localidad, ¿sí? Etc. Entonces yo como cliente quiero asegurarme de que voy a estar contratando con una agencia oficial, entro al Ministerio de Turismo y puedo buscar. Ya les digo, de acuerdo a alguna de las características de esas que ustedes tengan. Para que una agencia de viajes esté habilitada,
la habilitación se las otorga el Ministerio de Turismo, ¿sí? Para eso tiene que tener muchas condiciones. Tengo que tener un inmueble donde funcione la agencia de viajes, minorista o mayorista, que puede ser un inmueble propio o alquilado. Entonces uno, si es un inmueble propio, deberá presentar los planos, la escritura. Si es un inmueble alquilado, debe presentar el contrato de locación y un plano. El plano es fundamental. Tiene que llevar plano, que puede ser hecho un croquis, no tiene que ser un plano hecho por un arquitecto, sino que puede ser un croquis donde figuren todas las dependencias que ese inmueble tiene. El contrato, y tienen que además anexar fotos. Fotos de todos los lugares, desde la puerta de entrada hasta el baño. Y varias fotos, o sea, que abarque los 360 grados del ambiente. El ambiente que puede ser la recepción, el ambiente que puede ser un privado que tenga la agencia de viajes, el baño, absolutamente todo. Porque no se puede compartir el lugar físico con otra empresa, con otro emprendimiento. En este momento de pandemia, esa parte, pueden estar compartiendo dos agencias de viajes en el mismo lugar, dieron autorización para que se haga online y se desalquile el local. En este momento es diferente, pero normalmente es así, tenés que tener un inmueble propio o alquilado. Y tenés que presentar los papeles para la habilitación. Además de lo referente al local, tiene que haber un idóneo en turismo, ¿sí? Que esté para trabajar en la agencia. ¿Quiénes son idóneos? ¿Quiénes pueden ser idóneos en turismo? Ustedes pueden ser idóneos en turismo el día que se reciban. Pueden ser licenciados en turismo o técnicos en turismo. Hay una carrera que es Tecnicatura en Turismo, que no se da en la Universidad Nacional de La Plata, sino que se da en otros lugares, que son 3 años. La licenciatura es un grado, es una carrera de grado, y son 4 años más la tesis, 1 año más, 5 años prácticamente. Entonces, local inmueble, un idóneo en turismo, les van a pedir una inscripción en AFIP, ¿sí? Que tienen que inscribirse en la AFIP como monotributistas o responsables inscriptos en IVA. Cuando recién se empieza, en general se empieza como monotributista porque las ventas es poco dinero que se mueve, pero ya pasado ciertas características de ingresos, por ejemplo, por viajes, cierto nivel de facturación, uno pasa a ser responsable inscripto en IVA. Quiere decir que si yo tengo monotributo, pago un impuesto fijo y un aporte jubilatorio para autónomos. El monotributo consta de esas dos partes. El aporte para autónomos, para la jubilación del día de mañana, y los impuestos. Un impuesto que es una suma fija de acuerdo a la facturación que tengas. X plata facturación por año, tengo distintas categorías de monotributo, y de acuerdo a la categoría esa yo voy a pagar más impuestos de los impuestos. Cada 3 meses se recategoriza el monotributo. Es decir, si yo supero cierta cantidad de dinero, tal vez pase a una categoría más alta donde tengo que pagar más. Pero si ya paso la última categoría de monotributo por mi facturación, en general en las agencias de viajes se da por ese tema. Hay otros temas también que hacen que uno pase a ser responsable inscripto, como cantidad de empleados, consumo de luz eléctrica, un montón de otras cosas, pero las agencias de viajes, con los montos que se facturan de viajes, generalmente pasas muy rápidamente a ser responsable inscripto en IVA. Y eso es que uno pasa a tener que pagar el impuesto, ¿sí? El impuesto al valor agregado, que es el 21% de las comisiones que uno cobra. Tema facturación, un día si quieren lo podemos ver. Yo cuando me recibí, después de haber estudiado tantos años, no sabía facturar porque nadie en la facultad me había enseñado cómo facturar. No es difícil, pero es necesario saberlo. Eso es algo que hay que arreglar en la carrera. En la parte de contabilidad pienso que lo podrían dar, no cuesta nada, creo que con una clase nomás lo arreglarían. Luego tenés que estar inscrito en ARBA, que es un impuesto municipal,
provincial, que es el impuesto a los ingresos brutos, que es el 8,5% de la comisión. Ese es otro impuesto que se paga. También tenés que tener la habilitación municipal, ¿sí? Con lo cual, luego que te habilitan el local, ya entras a pagar una tasa. Nosotros lo llamamos capítulo cuarto. En este momento en Chascomús se está pagando más o menos unos 1.500 pesos por mes. Pero para la habilitación municipal tenés que hacer una serie de trámites, que son 5 o 6 lugares que hay que ir llevando todos los papeles que te dicen, de acuerdo a cada municipalidad, calculo que debe ser diferente. Bueno, todo eso se necesita para habilitar una agencia de viajes. Bueno, entra el trámite en el Ministerio de Turismo, ¿sí? Ustedes tienen que llevar todos los papeles, la foto, el contrato de locación, la habilitación municipal, todas las inscripciones, el registro de idóneos, y les otorgan al comienzo un permiso precario. Con ese permiso precario ustedes pueden empezar a operar, y a los 6 meses se les otorga la licencia definitiva. Una vez que tienen la licencia definitiva, listo, ya están habilitados para operar turísticamente. La agencia de viajes no solamente, o sea, puede tener un idóneo y puede tener un dueño, dos personas diferentes. Puede ser que yo digo, bueno, tengo dinero, voy a poner una agencia de viajes, pero necesito un idóneo porque yo no soy. Entonces contrato a un idóneo para que trabaje en mi agencia y sea el responsable ante el Ministerio de Turismo por esta agencia de viajes. O bien puede ser que yo, dueño, también sea licenciado en turismo o técnico en turismo y sea el idóneo. Como las farmacias tienen el farmacéutico, la agencia de viajes tiene que tener su idóneo. Y recuerden, idóneos pueden ser solamente aquellas personas que hayan estudiado o la tecnicatura en turismo o la licenciatura en turismo. Bueno, turismo estudiantil es un tema aparte. Yo estoy habilitada como agencia de viajes, pero no estoy inscripta como turismo estudiantil. Para estar inscrito en turismo estudiantil se necesita una serie de requisitos que los voy a dejar para que ustedes investiguen entrando en la página del ministerio, y la próxima clase lo vamos a charlar. Si les parece bien, esto les dejo como inquietud. Turismo estudiantil, averigüen de qué se trata, cuáles son las diferencias con las agencias comunes, qué es la cuota cero, y lo charlamos la próxima. Bueno, yo ya mi parte la terminé, así que les dejo a Laura para que siga la posta. Particularmente... Si tienen alguna pregunta... Un comentario. Particularmente fui operador de turismo estudiantil, representante de las principales agencias de turismo estudiantil en los 90. En ese momento no existía ninguna reglamentación especial porque todavía la gestión del turismo estudiantil estaba más asociada a la operación de los mayoristas y la gestión de brokers, como marcábamos más temprano, la compra de plazas en los principales centros, esencialmente Bariloche, y después sobre eso se armaban toda la propuesta que sigue siendo la misma, con sus modificaciones, más que nada por las actualizaciones, pero de hecho es la misma propuesta que se hacía en los años 90, que yo mandaba a mis al personal de tarjeteros y búsqueda y toda la presencia en los colegios para captar el interés de los distintos cursos, y luego las reuniones grupales y todo lo que llevaba a la venta, a los contratos, que siempre fueron contratos de un año más o menos, y lo que generó todo lo que ustedes van a investigar y charlar con Silvia está fuertemente asociado a las situaciones irregulares que se produjeron con quiebras y con empresas que cobraron por anticipado, porque en definitiva el viaje de turismo siempre se cobra por anticipado, y luego no prestaron los servicios, o hubo situaciones de procesos inflacionarios y situaciones de irregularidad que luego terminaron en la no prestación del servicio. Entonces, a partir de allí aparece
esta conformación de un registro especial, digamos, un conjunto de características que hay que cumplir y exigencias, obviamente, y la llamada cuota cero y demás, que siguen estando vigentes. Pero, ya digo, tuve mucho tiempo representación de turismo estudiantil de las principales agencias en los años 80, los 90, y no existía nada de eso. Es decir, obviamente eso vino después. Respecto a Despegar y Booking, que son empresas internacionales, Despegar es Argentina, pero se ha internacionalizado, y la situación impositiva generalmente es la diferencia en muchos casos, porque pueden estar tributando en países digamos, bajo leyes de su país de origen, en el caso de Booking. En el caso de Despegar, tendría que revisar dónde está radicada ahora, pero ya digo, Despegar es originalmente de Argentina y debería tributar en Argentina bajo la legislación de los distintos tributos, esencialmente basada en Capital Federal, en Cava, no Capital Federal, en Cava, en la ciudad autónoma. Pero más allá de eso, tienen los costos que tienen asociados, y los menores costos tienen que ver con la masividad, la venta online y la posibilidad de bloquear, como se dice técnicamente, bloquear reservas o establecer una mayor capacidad de compra, y en función de eso las líneas aéreas negocian distintos tipos de acuerdos, descuentos y otras posibilidades. Esta es la base de todo del gran negocio. Es decir, al poder llegar a mayor cantidad de posibles pasajeros, el precio promedio que negocian con una línea aérea, o sea, la tarifa promedio, va a ser inferior por la lógica de la posibilidad de vender una mayor cantidad, a diferencia de una agencia minorista o una EBT común, que tiene menos presencia en términos de venta de pasajes, y entonces la diferencia surge allí. Es una cuestión más estrictamente asociada a la negociación, ¿sí? Esa es la idea. Y respecto a quinceañeras, no hay ningún régimen especial ahí, porque en definitiva el viaje a Disney o cualquiera de las variantes que se plantean no deja de ser más que una propuesta que se puede asemejar al turismo estudiantil, pero no tiene la misma entidad. Entonces, no recuerdo que haya alguna exigencia para ese tipo de prestar ese servicio, porque en definitiva es una propuesta, es un paquete turístico más. Podrá tener un grupo, pero es un paquete turístico, es llevar a un conjunto de individuos, en este caso quinceañeras, a un viaje a Disney. No es más que eso, con una serie de prestaciones. Silvia puede plantear el viaje en lugar de quinceañeras, vos tenés el otro grupo, vos salís siempre con el otro grupo, con las chicas. Bueno, pero es lo mismo. Yo salgo con las de tercera edad. Vos salís con las otras chicas. Pero y ahora tienes que vacunarse igual. Sí, ahora va a tener toda una historia. Hoy le mandé a los de política un artículo sobre todas las que salió en La Nación, con todas las exigencias para Europa. Está bastante pesadito. En términos de costos va a ser bastante pesadito. Como yo ayer lo conversaba con los alumnos de política, promedio que ha subido digamos, la propuesta turística en promedio está por encima, un aumento de costos de más del 10%, 10, 15%, así nomás, con todos los requisitos que hay que cubrir, los distintos los exámenes, los PCR, los test y demás, que la mayoría son pagos. Entonces, el número
vinculado a turismo está subiendo bastante, más las cuarentenas, más, o digamos, los tiempos que, entre comillas, van a ser muertos asociados al turismo. Entonces una propuesta turística ya deja de ser, como se planteaba, agarro la mochila y salgo. Ya agarro la mochila y salgo, ya no es así. Es decir, por el momento no va a ser posible. Más allá de que las ganas de agarro la mochila y salgo son válidas, pero desde el punto de vista institucional no va a haber la posibilidad de entrar. Uno puede agarrar la mochila y salir, pero no va a poder entrar a ningún lado. Ese es el problema. Entonces, allí está la diferencia que se va a producir. Digo, Y aparte el temor que hay de la gente quedarse varada en destino. Sí, el temor, sí, de vuelta, depende de los distintos segmentos, pero esto es, aquellos que dirán, a mí no me pasa nada, o en realidad, si me pasa, bueno, me pasa, y otros que dirán, no, yo no quiero que me pase, bajo ningún concepto, pero eso es la mirada personal. El punto es que la mirada institucional, que es el otro lado, es el que te diga, mira, a mí no me preocupa si te pasa o no te pasa, no te dejo pasar. Es decir, si no tenés este papelito, no te dejo entrar. O si no te dejo, tenés tal constancia, no te dejo salir. Ese es el otro lado. Entonces, allí es donde a mí particularmente me va a preocupar más, porque ahí tiene que ver con las libertades. Por eso, estrictamente, Estados Unidos ha decidido no exigir ningún tipo de documentación, porque iría muy probablemente contra la Constitución y contra, digamos, contra las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, o sea que se le generaría un problema rápidamente de judicialización. Esto en los Estados Unidos ya lo decidió, no hay ningún tipo no le voy a pedir nada a nadie porque no corresponde en función de el manejo de las libertades. Después veremos si hay alguna cosita adicional, pero exigirle, ya lo han dicho que no le van a exigir. Europa, que tiene otra mirada sobre el tema, está diciendo, bueno, tiene que haber un carnet o un pasaporte, o tiene que haber, por ejemplo, han avisado que solo pueden entrar a Europa aquellos que tengan las vacunas de las exceptuadas la vacuna rusa y la vacuna china, que no están aprobadas en Europa y no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, todavía en términos generales, ya no pueden entrar a Europa. Entonces, claramente, cualquiera de los que se haya vacunado con la Sputnik, por más que esté vacunado, sí, no puede entrar a Europa. Es decir, vos que tenés que ir a visitar allá a algunos de los parientes. Ya tengo pasaje, tengo pasaje. Bueno. Tengo ciudadanía italiana. Claro, vos te Ese es otro tema. Otro tema. Ese es el truco. Gracias, no. Pero ¿con la ciudadanía se puede viajar sin las vacunas? Sí. Gracias. Entonces, ahí va a haber toda una situación para todos los que están vacunados con vacunas que no están que no están aceptadas aún en Europa. Ese es otro tema. Digo, es muy complejo el efecto que va a tener. De hecho, también estaba viendo algunos informes de la recuperación antes del 2024, 2023 tarde, 2024 más o menos. Son los números para volver a algo parecido a lo anterior al 2019. Pero de cualquier manera, eso también va a estar asociado a costos más altos. Entonces, la base para hacer turismo va a estar unos escalones más arriba que lo que es hoy, para todos, o sea, en cualquier lugar del planeta. Eso es el otro tema. Así que estaba divertido. Bien, tengo a ver, un segundito. Como decíamos, bueno, Silvia estuvo trabajando y comentándonos las distintas cuestiones que tienen que ver con las organizaciones.
simplemente en origen también tenemos todos los aspectos de las representaciones de comercialización, las representaciones que pueden ser tanto pública como privada de los distintos destinos, porque en definitiva la motivación para viajar está asociada a qué conozco del destino. Bueno, uno dirá hoy por hoy, me meto en internet y conozco lo que quiero. Sí, es cierto, pero eso no pierde de vista que la gestión en origen por parte de las oficinas de turismo de los distintos países, la presencia de las embajadas, las actividades que desarrollan las embajadas como representación política de unos 5 minutos para tomar un café. Un segundito, ya te doy. Espera un segundo. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos la idea de oficinas de turismo, como decíamos, la idea de las cuestiones de las cámaras de comercio y sus representaciones, generalmente las comunas, España es muy común presentarse, o sea, tener representaciones en otros países de parte de las distintas comunidades autónomas que le dan forma al país español. Las representaciones en términos de los alojamientos, esto es, muchas empresas que son representantes en el origen de los locales. De vuelta, todo esto uno puede desdibujarlo a la luz de me conecto por internet, pero sigue existiendo la posibilidad de ir a un lugar físico, a una agencia, a un determinado, digamos, a un escritorio, donde conectar con la empresa en el destino. Y también los aspectos que hacen a los transportes y los representantes de Disney en La Plata, digamos, son en definitiva representaciones de un parque temático y que son los que gestionan, comentaban más temprano, las cuestiones de las quinceañeras. Bueno, eso se genera a partir de este tipo de representaciones. La idea, bueno, hacemos un breve 5 minutos para, como decíamos, el otro componente en origen tiene que ver con la idea de los servicios especiales, todo lo que necesita el futuro turista, pasajero, viajero, que son la asistencia al viajero, los servicios bancarios, que están en origen, en definitiva, porque todo eso se gestiona, cualquier seguro se gestiona a partir de la actividad. Entonces, esa actividad de seguro del viajero, que normalmente se vende en una agencia de viajes, pero que también antiguamente se vendía aparte. O sea, hoy por hoy no, como idea está dentro de lo que cualquier tarjeta de crédito le ofrece a sus clientes. Entonces, la asistencia del viajero, distintos tipos de seguros, ¿sí? El presente lo tienen activo, creo que todavía lo tienen activo. Coberturas, asistencia. Desde el punto de vista bancario, bueno, sigue existiendo la figura del traveler checks, o sea, los cheques de viajero, que en definitiva es una manera de resguardar el dinero comprando un cheque, un instrumento que no es dinero, o sea, que no es dinero, pero que es una manera de resguardar los fondos porque pueden cambiarse por dinero en destino cuando uno necesita. Es decir, los cheques de viajeros, hoy por hoy, de vuelta, con el desarrollo de QR, con el desarrollo de las distintas variantes de las tarjetas, lógicamente
pierde presencia el instrumento, pero sigue existiendo como tal. O sea, no hay... Lo que ocurre es que hoy por hoy ya el desarrollo tecnológico permite pagar desde la cuenta sin la gestión de efectivo. También esto es importante, ¿por qué? Porque en aquellos países donde no hay un desarrollo tecnológico avanzado, sí tiene sentido seguir utilizando, aparte del dinero físico, el concepto del cheque de viajero, porque de vuelta, las conexiones, la posibilidad de utilizar códigos QR o cualquier otra variante asociada a la tarjeta, no siempre es posible en países del sudeste asiático o en países, bueno, en la India, en algunos lugares, en África. Entonces, suele existir ciertas situaciones que no lo permiten, digo, para tenerlo. El punto siguiente tiene que ver con el transporte y desplazamiento. Allí la voy a dejar a Laura que nos cuente estos temas. Laura, cuando gustes, estás por allí. Justamente. Acá estamos. ¿Comparto pantalla? No comparto. Sí, vos tenés. A ver. Tenés no, estaría habilitada. No, ya te. Ahora te pongo. Bien. ¿Ya tomaron el café? ¿Ya descansaron? Ahí arrancamos el último pedacito. No se duerman. Pensando en esto de los viajes, ¿no? Qué cantidad de cosas que hablamos sobre el tema de viajar, y hoy un día de lluvia nos dan ganas de viajar. La que sí te puede compartir, vos no tenés pantalla, la que te tiene que compartir creo que es Silvia, porque yo no te puedo... A ver. Yo no bueno. Sí. A ver, ya voy a compartirle a la bueno. Claro, ponela como co-host o anfitriona. Ahí está. Ahí estamos. Listo. Ahí estamos. Listo. A ver a dónde está mi PowerPoint. Esperen un cachito. Igual mientras vamos hablando. Pensando en esto que estábamos compartiendo recién, ¿no? De las agencias de viajes, ¿no? Esperen que voy cerrando. Ahí estamos, a ver. ¿Ahí ve la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Ponerla en presentación. Sí. Ahí vamos. Bueno, como decía Silvia, porque no sé si todos escucharon al principio, ¿no? Silvia cuando se recibió dijo, se fueron de viaje de egresados los chicos de turismo. Bueno, pensemos en que nosotros podríamos viajar en algún momento para festejar que todos aprobaban la introducción al turismo. Sería genial, ¿no? El profe los aprueba, ustedes estudian y nos vamos de viaje. Pensando en un destino y en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para viajar, como hablábamos recién, supongamos que nos vamos todos desde La Plata, salimos de nuestro entorno habitual y nos vamos a festejar a Bariloche, que terminamos la materia, vamos a la agencia de Silvia. Silvia, ¿qué hace? Nos asesora, nos brinda información, todo lo que hay ahí, y nosotros decidimos emprender el viaje hacia nuestro destino. Y ahí vamos a tener otro servicio al cual el viajero, el turista, va a requerir, que es lo que vamos a ver en este bloque, que es el sistema de transporte, ¿sí? Y como bien dice ahí, el sistema de transporte es el medio que yo voy a utilizar para moverme desde mi lugar de origen hacia mi destino, para poder desarrollar también los viajes dentro del destino y luego regresar. Y eso es lo que se llama la zona de tránsito, ¿no? Esa parte donde me une mi origen con el destino. Entonces, pensando en eso, nosotros vamos a encontrar que el sistema de transporte, esto lo tienen todo, como dice ahí en la presentación, está todo en el capítulo 5 del libro de la OMT. Todo desarrollado en profundidad y lo van a poder leer desde ahí.
Los sistemas de transporte que vamos a utilizar para poder viajar no solamente implican el vehículo en el cual nos vamos a trasladar en ese viaje, sino también abarca las terminales que vamos a utilizar y el medio que vamos a recorrer. ¿Sí? Por ejemplo, pensando en estas tres formas, o las formas de viaje que tenemos, sea por ejemplo, por agua, no solamente vamos a necesitar los barcos o cualquier tipo de embarcación pequeña, más grande. Uno a veces piensa solo en los cruceros, pero en realidad hay un montón de embarcaciones pequeñas que me permiten trasladar, sobre todo en turismo. Acá nomás tienen el Tigre. Bueno, los que estamos acá en Buenos Aires, no sé si hay alguno que está en otro lugar. Y también vamos a necesitar terminales para poder llegar o para poder salir, como son las estaciones marítimas, los puertos o las estaciones, y también las rutas por las cuales debemos, en este caso, navegar, ¿no? Las marítimas. Pero así todo podemos replicarlo en la parte de la tierra, como puede ser cualquier medio de transporte terrestre, autos, micros, y ahí tenemos ya un montón de clasificaciones que vamos a ver después, ¿no? También entonces vamos a requerir estacionamientos, estaciones para los colectivos, rutas, autopistas, todo eso conforma el sistema de transporte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los traslados o de los viajes, hablamos no solo del vehículo, sino un poco más, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver, ahí está. Y acá vamos a hacer como un poquito rápido, porque no nos queda ya este tramo final. Un poquito de historia, que esto igual también lo tienen en la bibliografía, así que no me voy a extender mucho, pero entender de que a medida que el transporte se fue desarrollando, el turismo también, como que van de la mano. Recién hablábamos de las tecnologías, y el profesor comentaba el tema de las tecnologías que había antes, o que él usaba en su agencia de viajes, no sé, que tenía el Telex, bueno, después fue el fax, después fueron otras cosas que fueron cambiando, y las agencias, en este caso, se fueron adaptando. Los viajeros también se fueron adaptando. Bueno, en el transporte sucedió lo mismo, no es ajeno a esto. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, imagínense, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, los viajes que se hacían, pónganse un segundo en esa época, de qué forma se viajaba, o hacia qué lugares se hacían los viajes. Bueno, hasta esa forma, hasta ese momento, los viajes eran... en realidad los transportes que existían no eran grandes transportes, no estaba el auto, por ejemplo, ¿sí? Perdón. Pero los viajes y los transportes eran muy rudimentarios, ¿sí? Generalmente se hacían cortas distancias, no tan largas, y pensando en todo lo que conforma el sistema de transporte, los caminos tampoco eran tan desarrollados, eran bastante rudimentarios. Generalmente eran caminos donde había como postas para poder frenar, descansar y continuar. No existía por ahí mucho el asfalto, obviamente, los caminos eran largos y de tierra. Entonces las formas de viaje no se viajaba mucho, a no ser que se hacían viajes específicamente por algunas cuestiones que son políticas, mejor dicho, los medios de transporte se creaban o se desarrollaban pensando en esto, en objetivos más que nada militares, políticos o estratégicos. En esa época, los que se trasladaban, las embarcaciones en este caso que se hacían, eran más que nada pensando en eso, en cómo conquistar otros lugares por cuestiones políticas y estratégicas. En esa época estamos hablando, por ejemplo, de los grandes imperios como Francia, como España, como Inglaterra, como Portugal, son los que hay de Europa, que lo que hacían era tener incluso escuelas y profesionales en ese momento que hacían y estaban específicamente con una tarea de diseñar transportes, grandes embarcaciones para cuestiones militares, estratégicas, para conquistar esos territorios, como leemos a veces en historia, y que ustedes después lo van a profundizar. En tercer año, creo, van a tener una materia donde van a ver todo esto, así que es solo para explicarles el tema.
es, digamos, que los medios de transporte utilizados en esa época tenían otro fin más que turístico, ¿se entiende? Esto de conquistar otros territorios como fuentes de riqueza, como fue la conquista de África y de América, esta necesidad de esos imperios de ir a buscar fuentes de riqueza para su sustento. Pero después, el tiempo pasa, digamos, y viene la revolución industrial y eso trae mejoras, no solamente en la cuestión económica, revolución industrial, que es lo primero que se les viene por ahí a la cabeza, ¿no? Las grandes fábricas, esta cuestión del trabajo en serie, bueno, esto también, bien, exacto. En esa época sucede todo ese despliegue, aparecen nuevos medios de transporte, el barco a vapor, después más adelante el ferrocarril, y eso va permitiendo que las personas se puedan trasladar de otras formas y llegar hasta otros territorios. En la época más anterior no se pensaba en hacer turismo en otro continente, ¿sí? Pero esta cuestión de introducir nuevas tecnologías y desarrollar nuevos transportes permite a las personas poder viajar, incluso de un continente a otro. También, como mencionaban, creo que no sé si fue Gabriel o alguno, no sé quién mencionó recién el tema del ferrocarril, estaba, no sé si se acuerdan de, bueno, ustedes son muy pequeños, muy chiquitos, pero en alguna época estuvo, por ahí en alguna película o en alguna serie, el Expreso del Oriente, que era un tren que unía dos continentes, ¿sí? Que unía Estambul con París, entonces pasaba, ¿no? Por Europa del Este y unía dos continentes. Duraba días, nos permite poder llegar esos transportes a lugares más lejos, con otro tipo de tiempo, ¿sí? Entonces comienza también a desarrollarse otro tipo de infraestructura para llegar a los territorios. Nos permite más facilidades a la hora de viajar. Si seguimos así como en una evolución histórica, si se quiere, de cómo se fueron desarrollando los viajes, y esto cómo se acompaña del desarrollo del medio de transporte y del turismo, llega después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué aparece? ¿Qué medio de transporte? Hasta ahí había ferrocarril, había embarcaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué suele aparecer más a nivel el avión social? También, ¿y cuál más? A ver. El auto, el modelo. Exacto. Exacto. Y que hoy en día son los dos medios de transporte más utilizados, ¿no? El auto y el avión. El auto que empieza, todo lo que es la clase media comienza a poder tener posibilidades de obtener su vehículo y eso le permite a las personas y a las familias poder viajar mucho más, ¿sí? Entonces, cambió mucho la forma de viajar cuando todos empiezan a poder obtener su propio auto, ¿sí? Ya pueden viajar de por sí solos, como que la gente tiene más posibilidades. Este desarrollo comienza a hacer crecer muchos otros lugares. Y rápidamente les cuento que en Argentina, si uno se pone a pensar, tal vez lo han dado en geografía, no me acuerdo, ustedes díganme, pero si hacemos un paralelo con la Argentina, por ejemplo, en esas épocas, la Argentina, ¿qué hace? ¿Cuáles son los primeros parques nacionales que aparecen en nuestro país? Iguazú y Nahuel Huapi. Muy bien, están ahí y no están dormidos todavía. Bien, y eso se crean con una cuestión muy estratégica de marcar territorio, límites. En ese momento, ¿se acuerdan que había una cuestión de límites en el país? Bueno, los primeros lugares, los primeros parques que se van a crear, se crean en esa época también comienzan a desarrollarse destinos, o sea, lugares, pero también el transporte. ¿Cómo llegamos a esos parques nacionales? Bueno, se empiezan a desarrollar caminos, formas para llegar, y también la aparición del auto hace que podamos, en ese caso, los argentinos, las familias, puedan comenzar a recorrer el país. Nuestro país es muy extenso, y si adherimos un poquito más a esa época que nosotros lo conocemos como turismo social, una época donde se comienza a impulsar el desarrollo de los viajes, sobre todo para las familias, para que conozcan el país, para que, entre comillas, como se hacía en ese momento, como las publicidades de ese momento lo mencionaban, hagan patria para conocer al país.
Entonces comienzan a impulsar, esto también viene con la aparición del ACA, que es el Automóvil Club, y otros más, de la posibilidad de que uno en su propio auto pueda empezar a conocer el país, ¿no? Ahí van a haber un montón de factores, no solamente los cambios tecnológicos, sino también cuestiones políticas, como es la creación de dos parques nacionales, de 2 lugares, como para marcar territorio justo en las fronteras, donde había problemas de límites, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con cuestiones más políticas y sociales, de poder incentivar y recorrer un lugar como para que nosotros como argentinos conozcamos esos lugares. Entonces, históricamente, si uno se pone a ver, siempre se fue desarrollando los sistemas de transporte con la posibilidad de que el hombre pueda alcanzar otros lugares, sea mucho más ágil, más rápido, y el turismo también. Recuerden cuando vimos que un destino no solamente tiene que tener recursos, y esos recursos tienen que ser atractivos, sino que tiene que tener formas de que la gente llegue. Y eso es parte de un sistema de transporte. Si yo hoy quiero viajar, necesito caminos, necesito señalética, iluminación, comunicaciones en ese camino, y voy a requerir de desarrollo para poder llegar y para poder volver, ¿sí? Para poder recorrer el destino también y demás. Entonces, siempre tengan en cuenta que estas cosas se fueron dando así, muchas de forma simultánea o muchas consecuencias de la otra. Los principales medios de transporte que tenemos hoy son los que aparecen ahí, como un recorte que podemos nombrar. Tenemos el transporte aéreo. ¿Cuál es nuestra aerolínea de bandera? Todos los países generalmente tienen una aerolínea de bandera, la aerolínea como que los representa. En nuestro caso es ¿cuál? Aerolíneas argentinas. Exacto. Dentro del transporte aéreo vamos a tener los vuelos regulares, bueno, ahora es un medio complicado, ¿no? Pero generalmente los vuelos regulares, los charter. Ahora vamos a ver más adelante esta cuestión de lo que se llaman las libertades del aire, y en la entrada, a partir también de algunas desregulaciones del transporte aéreo comercial, la entrada de las nuevas compañías low cost, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. El transporte marítimo, ¿sí? Los cruceros, que son también, que ahora también lo vamos a ver, como un atractivo en sí mismo. A veces uno elige viajar no solamente por el destino, sino que ese medio de transporte que voy a usar es como un atractivo en sí mismo, ¿sí? Un producto turístico. El transporte privado, todo lo que es nuestro auto, nuestra forma de viaje. También pueden aparecer los colectivos o los trenes, ¿sí? En el caso de los trenes tenemos, por ejemplo, en nuestro país varios ferrocarriles que son, son trenes turísticos, ¿sí? ¿Alguno ha viajado, lo ha usado, algún tren turístico que haya conocido? Yo no. ¿No? Cuando vieron los parques nacionales en geografía, ¿no vieron los trenes turísticos? ¿Todavía no? Bueno, vamos a hablar. Lo saltaron, no llegan. Bueno, vamos a hablar de esto porque ya nos queda poquito tiempo. Bien, si nosotros quisiéramos hacer como un análisis de cuáles son las ventajas que cada medio de transporte tiene, podemos hacer un cuadro así, incluso podemos poner muchos atributos más, ¿sí? Por ejemplo, si elijo los medios que hay por carretera, que no solamente pueden ser los autos, para algunas cosas también podemos usar otros medios que quizás antes no se pensaban, como está bien, no nos vamos a ir a Chascomús en un monopatín, pero, por ejemplo, pero hay cada vez más desarrollo en esta cuestión de ser más sustentable. Entonces por ahí tenemos una bici, ¿no? Y con la bici podemos recorrer todo un destino. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, pensando en los atributos que nosotros podemos mencionar para diferenciar los medios de transporte, podemos poner un montón. Por ejemplo, los que vemos ahora en esa pantalla. Los de carretera me permiten tener flexibilidad en el itinerario, es decir, que yo puedo comenzar el viaje, puedo parar, puedo cambiar incluso de ruta si me encuentro con algún problema. Tengo la opción de alojarme en ese mismo lugar, por ejemplo en un auto, ¿no? De pasar la noche en un auto. Tengo posibilidades de llevar bastante equipaje a comparación de otros, que por ahí, por ejemplo, si voy en avión o en otro medio de transporte, tendría que
llevar un determinado peso o pagar como un excedente. Suele ser un poco más económico y seguro. Bueno, seguro de acuerdo a cómo lo comparamos con otros, ¿verdad? Cuando hoy al comienzo también hablábamos que Alan y Gabriel también comentaban acerca de esta cuestión ambiental, creo que algunas de las chicas también, Victoria creo, que hablaba acerca de esta cuestión ambiental, y pensamos también que los transportes tienen este gran desafío de comenzar a poner estas cuestiones como en la mesa y definir qué tecnologías usar o qué cosas cambiar para que impacten menos en el medio ambiente. No solamente por una cuestión de exigencias de los mismos viajeros, sino también porque hay toda una cuestión política y social e incentivo para que el impacto ambiental sea cada vez menor, ¿sí? De cualquier actividad. El ferrocarril tal vez me va a permitir eso, ¿sí? Tanto el ferrocarril como pueden ser los cruceros pueden ser tomados como un atractivo en sí mismo, ¿sí? Como les contaba recién, esta imagen que ven acá, a ver, déjenme volver, esta que está acá arriba, esta es el tren turístico del fin del mundo. ¿Nunca lo han visto? No. Nunca había ¿No? visto, Bueno, lo escuché. No, Es muy con mis bonito. compañeros lo agregamos al trabajo práctico. Bueno, pero entonces lo conocen, al menos de haberlo leído. No, lo conocimos, sí, ahí, en ese momento, investigando. Bueno. Bien, muy perfecto. Es que así se van a conocer un montón de cosas, chicos, investigando. Ojalá pudiésemos viajar a todos lados, y menos en pandemia, no podemos viajar. Viajamos mentalmente. Bueno, el tren turístico de Ushuaia, del fin del mundo, es un tren que en su momento, bueno, les van a contar toda la historia, que los presos lo utilizaban. Bueno, ahora se encontró como la beta de rescatarlo, pasa por unos lugares hermosos de ahí, del Parque Nacional, recorre unos cuantos lugares, es bastante cara el pasaje, está más apuntado para un turismo más extranjero, pero en muchos lugares ustedes como estudiantes universitarios tienen descuentos. Así que no sé si para el pasaje exacto del tren turístico, pero en algunos parques nacionales, por ejemplo, los estudiantes universitarios tienen descuentos, pagan más barato. Hay muchos, está el tren de las nubes, ese sí lo han escuchado. Sí, el tren de las nubes, después está el de la trochita. La trochita. El tren turístico en el Parque Nacional Iguazú, que hablando de cuestiones ambientales, es ecológico, entonces tiene paneles para la energía solar arriba. Entonces ahí vamos a ver un montón. Creo que hay una página que están todos los trenes deben ser, en algún momento eran como 7, 8. Ahora no sé si exactamente es. Hay un comentario ahí respecto al tren, o sea, al tren turístico, al tren de las cataratas, que en sí define la capacidad de carga, porque el tren tiene 250 asientos, y eso es lo que establece la cantidad de pasajeros que se pueden movilizar dentro de, movilizarse de esa manera dentro de las cataratas. El resto lo tiene que hacer caminando. Lo puede hacer caminando con guía o no, en un recorrido que dura entre 3 y 6 horas, dependiendo, es decir, hay dos tipos de recorrido, pero lo interesante del tren es que fue elaborado, fue planteado para que marcara la capacidad de carga de las cataratas, a diferencia, como lo marcábamos la semana pasada, de la situación del lado brasilero, donde el transporte es en ómnibus de 2 pisos, entonces los caminos están pavimentados y la velocidad a la que se maneja es totalmente diferente, porque lo hacen con Marco Polo de dos pisos, o sea, 50 pasajeros por unidad, y sin ningún inconveniente. Bueno, una forma ¡Qué miedo! de interpretar la manera del manejo del ambiente. Es una manera Exacto. Son formas que ahí ustedes también pueden observar en sus viajes o cuando leen sobre los temas, ¿no? Esta cuestión de en qué lugar ponen al turismo o cómo manejan el tema de los impactos, que es lo que vimos en la unidad anterior, ¿no? Son decisiones
de acuerdo a lo que el gestor de turismo pretende, ¿no? O sea, o pretende más gente, o pretende también gente que conozca, pero que se cuide el lugar en el que se está desarrollando la actividad. Son cosas que a veces se ponen en la balanza. Y ahí van a encontrar un montón de casos. Para continuar, utilicen el chat en este momento para comentar ahí brevemente cuáles son los factores que ustedes piensan que se determinan en la elección de un transporte. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos viajar a cualquier destino a festejar que aprobamos todo, introducción al turismo, pongámosle que viajamos todos a Bariloche, ¿en qué nos vamos a basar para elegir el medio de transporte en el cual nos vamos a mover? ¿Vamos a ir en micro? ¿Vamos a ir en avión? ¿Vamos a ir en tren? No sé si hay tren hasta Bariloche desde acá, pero pongámosle que podemos viajar, o en patineta. ¿Cuáles son los factores que intervienen en eso para elegir un medio de transporte o no? A ver, o abran sus micrófonos, como quieran. ¿Cómo? Puede ser el costo, la urgencia que tengas de llegar al lugar, ponerle por ir en micro, gastas menos, quizás, no sé ahora los precios, pero tardas más, o en avión y llegas más rápido, pero por ahí te sale más caro. Exacto, muy bien. Y Lupe, el precio. María Cecilia también dice la distancia que hay para recorrer un lugar u otro, muy bien, ¿sí? Factores económicos, las fobias del turista, el tipo de caminos, el precio, el tiempo, la comodidad, la cercanía hacia el lugar. ¿El factor económico a qué se refieren? ¿Al precio? Florencia. La renta disponible del que quiere viajar, ¿cuánto tiene? Exacto, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cuánto está dispuesto a pagar uno? También, ¿con quién te vas? Mira, si te vas con uno que tiene fobia al avión, tenés que ir, no te queda otra. Está bien. Muchos son los factores, y eso incide en el viajero a la hora de tomar una decisión frente al contratar o usar un servicio de transporte. También sucede que van a encontrar que muchos van a cumplir con la función que es trasladar, pero nosotros también, aparte de todo lo que nombramos, vamos a elegirlo muchas veces entre un sistema y otro por todos los servicios adicionales que te dan, ¿sí? Todos, como en un hotel, cuando vamos que diferenciamos y buscamos el que por ahí más servicios nos da, bueno, el medio de transporte también puede ser. Por ejemplo, si yo voy a viajar a Bariloche, pero aparte la aerolínea me dice, bueno, pero va a haber una Traffic o una van, o como le digan, un micro que va a llevarte hasta el aeropuerto, desde tu casa al aeropuerto y desde el aeropuerto hasta el hotel, gratis. Eso es algo que también se pone en la balanza. O cuando yo voy al aeropuerto y me dicen, bueno, si vos vas a viajar, vamos a poner el ejemplo, ¿no? A Bariloche por Aerolíneas Argentinas, esto no existe, pero le vamos a poner un ejemplo. Bueno, vas a poder, no sé, mientras esperas el avión, te vamos a hacer unos masajes. O te vamos, no sé, a hacer algún servicio ahí de masaje, de peluquería, de lo que quieran. Bueno, en algunas aerolíneas sucede, no es el caso en el que estoy contando, pero son servicios que muchas veces, o porque me dan un desayuno más rico que otro, o porque en este transporte que me voy a Mar del Plata me da mejor servicio que otro no, o tiene mejores asientos. O sea, son muchos los factores que a veces inciden a la hora de elegir un transporte u otro. No solamente, aparte de todo lo que ustedes han dicho, hasta en esas cosas. Y eso también son desafíos de las empresas, de poder brindar un servicio de traslado con calidad o con más bien las referencias y los comentarios de otros. ¿Te referís, Lupe? Como si fuese bien. Perfecto, exacto. Esto que ustedes ven acá en la imagen son todos los organismos a nivel internacional o nacional que se ocupan de la regulación del transporte. Y que esto es muy importante porque en realidad para poder trasladarnos, incluso dentro de nuestro territorio, muchas veces hay normas, pautas, y son de alguna forma organizaciones que por sí ponen las reglas del juego, digamos. Es el Estado, en este caso a nivel nacional, crea estos organismos para poder muchas veces regular las actividades, en este caso la del transporte, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener a la ANAC en cuestión de la aviación civil, o al Ministerio de Transporte como principal organismo nacional,
en todas sus dependencias que tenga. Y a nivel internacional, ciertas asociaciones que lo que hicieron fue impulsar, y ahora entramos en una cuestión del sistema aéreo, lo que se llaman las libertades del aire, ¿sí? Que son regulaciones, que esto primero en Estados Unidos, ustedes ahí en la OMT les va a hacer una cuestión más histórica que está muy buena para entender el tema, y que después, más o menos en los 90, en Europa, llegan los países a la conclusión de poder poner de alguna forma las reglas en todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo comercial, ¿sí? Que es lo que pasa en el cielo, por decir así, ¿no? Y que Argentina adhiere, a través de la ley de transporte aéreo, a estas libertades, ¿no? Y como lo van a ver ahí, ¿no? El privilegio de poder volar de un territorio a otro, respetando ciertas pautas, si tiene derecho a viajar, a aterrizar o no un avión en un lugar, si es de carga, si es de pasajeros, si lo puede hacer por cuestiones de emergencia y demás, ¿no? O sea, ese tipo de privilegios hablan todas las libertades. Son 7, están ahí, los van a ver en el libro, están muy bien explicadas, pero como estamos ya terminando, no quiero demorar mucho en cuestiones que están en la bibliografía. Por último, y a modo también de como vimos los desafíos que se presentan las agencias de viajes, también podemos ver los desafíos que puede llegar a tener el transporte. Como les decía, todos nos van a trasladar, pero hay ciertas cosas que las empresas, como también pensando en que tienen competencia, en que están en un mercado que realmente necesita siempre destacarse de alguna forma, y adaptarse, ¿no? Como cualquier organización, si la organización no se adapta al ambiente, o el turismo no se adapta a lo que suceda en el ambiente, esto nos hace pensar en la unidad número 2, cuando vimos sistemas, si uno no se adapta al ambiente, termina muriendo, de alguna forma. Necesariamente acá, en lo que es el medio de transporte, hay algunas tendencias. La tendencia de compartir los viajes, no sé si alguno conoce alguna de estas tendencias. Eso también tiene que ver con esta idea de, sobre todo en las generaciones más jóvenes, como ustedes, que siempre están muy también preocupadas por la cuestión más medioambiental. Entonces, esta idea de trasladarse y compartir viajes reduce muchas veces el impacto ambiental, ¿sí? No somos tantos yendo cada uno en sus autos, sino que vamos a destino en conjunto, también por una cuestión más de socializar y de encontrar nuevos grupos sociales. Los transportes ecoamigables, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De la cuestión medioambiental. Transportes que van a encontrar empresas como por ejemplo Buquebus, que tiene su barco ecológico, bueno, en los trenes, como hablábamos recién, nuevas tecnologías que hacen eso, ¿no? Mejoran una cuestión de la calidad del servicio, que tienen menos impacto, y que también han puesto muchas tecnologías al servicio del viajero cuando realiza su viaje, ¿no? Esta posibilidad de, no sé, tener wifi en el colectivo donde vas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Y, como le decía, la entrada de las low cost. ¿Alguien ha viajado en alguna low cost? Bueno, los viajes son medio complicados viajar en este momento. Yo una vez viajé en más y no fue por eso. ¿No, ibas a viajar y no viajaste? No, que una vez solamente viajé así como lejos. Después ya de ahí no. Claro, sí, de vacación, por así decirlo. Hay tiempo para viajar, no hay problema. Bueno, la cuestión de elegir las low cost, eso tiene que ver también con la parte del ingreso de estas nuevas compañías a través de la regularización del aire, es decir, de que que ingresen nuevas compañías al sistema aéreo comercial en Argentina. Entonces ahí apareció no solamente las que nosotros conocemos, sino que empezaron a entrar algunas de precios más bajos con otro servicio, digamos. Ellos te trasladan, pero para un montón de cosas vos tenés que pagar adicionales. El precio del transporte. ¿Es una? ¿Cómo? LATAM, ¿es una low cost? No, que yo sepa, no. No. No, las Flybondi
por ejemplo, sí, la que estaban operando que también tienen una cuestión que no vamos a desarrollar porque faltan 10 minutos, pero tienen una cuestión de que tienen bajos precios, pero porque también tienen todo un sistema atrás que le hace reducir costos, es decir, trabajan, por ejemplo, con aeropuertos que no van a ser los aeropuertos que siempre conocemos, sino son aeropuertos alternativos, como lo fue el Palomar. En algún momento, acá nosotros, de los que estamos en La Plata, tenemos un aeropuerto, y se había pensado en algún momento de reactivarlo para justamente para el ingreso de las low cost, son aeropuertos alternativos, entonces eso hace que les salga mucho más barato el costo y a nosotros el precio para poder pagar el viaje, ¿sí? Exacto, eso mismo dice Victoria ahí en el chat. Estas preguntas que ven acá son las mismas que nos hacíamos el año pasado con los chicos cuando había arrancado, estábamos en fase 1, cuando había arrancado todo, en hacernos estos interrogantes y pensar en cuestiones del transporte. Otra de las tendencias que también los chicos del año pasado habían mencionado, y que me lo olvidé de mencionar, es el tema de viajar con mascotas, ¿sí? Esto de viajar con mascotas o el ingreso de sistemas como Uber, ¿sí? Que son cosas nuevas que empiezan a aparecer, que nos dan otras posibilidades de viaje y que también las compañías que ya vienen estando o los servicios que son más comunes tienen nuevas competencias y también nuevas posibilidades o oportunidades de repensar sus sistemas de transporte. Estos interrogantes que están acá son preguntas disparadoras que nos hacíamos el año pasado y que no sé si ahora, si las hacemos, tienen respuesta. Creo que muchas siguen como siendo interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de qué vamos a necesitar para viajar, ¿sí? En esa época se hablaba de pasaporte sanitario, hoy creo que también. Por lo menos ahora están las vacunas, el año pasado no estaba eso planificado. ¿Qué pasarán con algunas empresas como las aerolíneas? Y esto también les compartía el profesor Díaz en el grupo de Facebook, noticias que tienen que ver con la necesidad de las empresas de encontrar como una nueva solución para poder seguir adelante y, por ejemplo, crear asociaciones estratégicas, ¿no? La aerolínea que se asocia con un hotel, que de alguna forma se fusionan y crean una oferta más unificada para el viajero. Y como hablábamos al principio, que creo que también Alan traía el tema, esto de las nuevas formas de viaje o las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades o tipologías de viaje, ¿sí? Y a modo de resumen, algunas cosas que pueden repasar, pero esto los animo a que lo hagan siempre con todos los temas que vamos dando. Por ejemplo, ¿qué impactos puede causar el sistema de transporte, positivos o negativos, en un destino? Que piensen dentro de un sistema turístico en dónde lo podrían ubicar, cuáles podrían ser las tendencias, o por ejemplo, los viajeros con un perfil psicocéntrico, ¿cuáles elegirían? O los viajeros que tienen otro perfil, como los alocéntricos que menciona Plough, ¿cuáles elegirían? ¿Sí? Como a modo de reflexión, para que ustedes puedan empezar a unir todos los temas, o, por ejemplo, como decía Silvia, de las agencias de viajes. Los alocéntricos, ¿qué tipo de viajes irían a la agencia de viajes de Silvia y les gustaría contratar? Empiecen a relacionar como los temas que fuimos dando, porque todos tienen que ver unos con otros, ¿sí? ¿Alguna duda? Una cuestión allí respecto al artículo, si lo pudieron leer, que está poniendo en duda la continuidad de las low cost, porque en función de las pérdidas que han tenido las líneas aéreas el año pasado y que todavía se mantienen, esto es una caída del ingreso superior al 70 o al 80% en algunos casos, entonces la existencia de líneas aéreas de bajo costo, hoy por hoy, con los requerimientos de costos, los aforos posibles, esto es, no utilizar todos los asientos y demás,
pone en duda la posibilidad de la continuidad. Si bien, como marcabas, Laura, la existencia de las low cost está asociada a aeropuertos alternativos, cuestión que hace muy difícil el desarrollo en Argentina, porque no existen aeropuertos alternativos, salvo Palomar y La Plata, que está desactivado, y algún otro más, San Fernando en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero no hay realmente aeropuertos alternativos. Entonces todo se basa en bajar costos en la prestación del servicio, pero no tanto en lo que hace a la esencia de la low cost, que es llegar a otros, digamos, a otros aeropuertos que tienen menos costos para las líneas aéreas. Bueno, esta cuestión pone en duda hoy por hoy la existencia de este tipo de empresas, porque la estructura de costos promedio va a aumentar. Entonces habrá que ver cuál es el futuro de Sí, porque algunas creo que han dejado de operar, algunas que habían empezado y se terminaron yendo, y creo que queda una sola. De hecho, no pueden volar primero porque cayó la actividad económica, y segundo, porque muchos pasajeros buscan líneas aéreas que, en virtud de las cuestiones de seguridad, aquellos que pueden volar, entonces se volcaron a algunas líneas que fueran, entre comillas, confiables, porque no dejan de ser confiables las low cost, no pasa por allí, pero bueno, la caída de la actividad se las lleva de la mano, digamos, se las lleva puestas. Así que este es otro tema que va a surgir. Norwegian ya se fue, sí, ahora queda Flybondi y JetMar, sí, exacto. Porque generaron un gran impacto. Sí, todo eso, Victoria, es tal cual. Bien, estamos ahí, así que los temas míos, sí. si quedaba algún tema, no. Volamos. Lo vamos a hacer la semana que viene. Bueno, ¿alguna duda en particular, jóvenes? Porque la participación de Silvia y Laura, excelente, muchas gracias, muy bueno. Y ellos también, que opinaron mucho, gracias por sus participaciones también. Están ahí. Están ahí. Lo que les sugiero, lecturas, bueno, este fin de semana tienen los test, el test de la unidad 4, recuerden, y la semana que viene, como decíamos, vamos a continuar con aspectos de hotelería y comercialización también, para darle cierre a la unidad 5, y ya después nos queda el final de la historia con la unidad 6, que tiene que ver con aspectos de medición y algunas cuestiones un poco más de profundidad para entender el sector. Así que ya estamos ahí con las horas, con el tiempito. Me parece que los podemos dejar cerrando. Como si alguno tiene algún comentario, bienvenido. Si no, estaríamos dándole cierre a la clase de hoy. Reitero, agradeciéndole a Silvia, a Laura y a todos ustedes por este tiempo, y que la pasen lindo en el fin de largo, que todo el mundo se está yendo, no sé a dónde, porque no sé si los van a dejar entrar en un lado, pero está todo el mundo en la ruta. Esto es un dato de la realidad. En este momento en la televisión están pasando que está todo el mundo en la ruta, salió todo el mundo a la ruta. Esto es una cuestión interesantísima, porque no pueden ir a ningún lado. ¿Sí? Están todos en la ruta, está colapsada. Van a volver. Colapsada la ruta, colapsados los accesos, bueno, pero así que no, evidentemente todos los que tenían alguna reserva en algún hotel se fueron, y que era la lógica del fin de semana largo, y el que tiene una propiedad, segunda propiedad, se fue. ¿Y por qué? Porque está colapsado. Así que va a ser nos haremos un viajecito clandestino a MDQ. Vamos, Víctor. Cuando aprueben todos. Bueno, ok. Buen fin de para todos. Buen fin de semana, hasta luego. Pásenla lindo. Chao, profe. Hasta luego. Chao.